preguntaban si voy a estar arriba o abajo, y yo dije, me siento más abajo hoy, entonces para allá vamos. Qué bueno, creo que esta semana estaba revisando el fútbol, porque viví en Colombia, crecí en Colombia, y por los hombres, hay gente que está mirando el fútbol. No sé si las damas miran fútbol, pero hay unos hombres, yo sé que son un poco locos así. Entonces, acá el anglo puede tener sus cosas, pero el hombre hispano tiene sus cosas también, ¿no? Entonces, le pregunté a un tico que vive acá, amigo mío, le dije, ¿usted va a estar con qué equipo esta semana? Porque vives en los Estados. Dice, no, ni se piensa, no hay opción, ¿no? El tico es por Costa Rica esta semana con USA. Entonces, vamos a ver, ¿no hay nadie que le guste el fútbol acá? Oh, sí, okay. Estaba pensando. Qué bueno estar con ustedes. Están preguntando, ¿por qué traes un cepillo de zapatos acá para el púlpito? Y estamos hablando hoy sobre un servidor de la iglesia y servir el uno al otro. Y yo tenía un ejemplo de esto. En realidad el pastor quería que yo cepille sus zapatos. Yo creo que era eso. Ya, eso era. Pastor, mira, hay que trabajar esto para servirte, pastor. Estuve yo una vez trabajando en un ministerio misionero, y los líderes de la misión, presidente y todo, llegaron los nuevos misioneros a salir. Y en vez de lavar sus pies, porque normalmente no hacemos eso hoy, ellos llevaron esto, oraron sobre ellos y limpiaron sus zapatos. Me regalaron esto. Esto es de pelo de cabello, de caballo. Yo no sé cuánto vale, más de lo que yo quiero invertir en algo así. Pero la cosa es que era de servir el uno al otro. De humillarnos y trabajar juntos por una meta, que es servir al Señor. Entonces, a veces, vamos a hablar hoy sobre esto. Mira, la pregunta que tengo para comenzar es, ¿quién es la iglesia? Estamos hablando la semana pasada de ser unidos en la iglesia, y hoy vamos a hablar de servir, ser un servidor en la iglesia. Pero ¿qué es la iglesia? ¿Es este lugar acá? No somos la gente. El lugar no es... Yo he estado en lugares, mira, estaba pensando anoche en Bronx, en Nueva York. El hermano Joan se reunió con casi 10 personas en un cuartito para comenzar su iglesia. Y esa es la iglesia. Tiene 10 hermanos cristianos salvados que están comprometidos y 2 visitantes. Entonces comenzó ayer algo. Él ha trabajado año y medio para ver anoche comenzar. Pero Dios lo hace. La iglesia es de Cristo y para Cristo. Entonces acá, si alguno desea ser primero, dice Jesús, que sea el último de todos, el servidor de todos. Un desafío como introducción es que en nuestra cultura todos queremos ¿qué? Títulos. Nos gusta, apreciamos títulos, que nos digan cosas. Como niños, queremos en deportes, queremos ser el primero, ¿o no? Yeah, I want to be the first. Que me digan el más adelante, y todos buscamos ese. Yo tenía otro nombre o título, el título de reverendo. A mi papá no le gusta ese título, al pastor no le gusta, no está en la Biblia. Y el reverendo es como reverencia, darle reverencia a alguien, y no le gustó nada. Hay unos que tienen el título de doctor, yo no lo tengo. Estoy estudiando para eso, pero si tengo mi doctorado no me van a llamar doctor, porque para mí es un título nada más. A veces la llaman a la gente licenciado. Ustedes saben el Chapulín Colorado, ¿no? Llámame licenciado. No, algo así, ¿no? Entonces, la realidad para nosotros es que tomamos títulos, ¿pero para qué? Para mostrarnos que somos algo. Hay otros títulos que están en la iglesia. En Nueva York yo me reuní con unos que salen de una área más pentecostés, y me reuní con unos, me dice, ¿eres obispo o eres apóstol? Y yo dije, en mi tradición no hay así, pero era para tener idea. ¿Soy obispo sobre muchos o soy solo el apóstol sobre algo? Pero todo tiene que ver con ¿qué? Estatus, autoridad, jerarquía. Entonces, en vez de estar pensando en servirme, estoy pensando, ¿estás arriba sobre o estás sobre unos pocos? Eres el director, él es el capitán. En los estados decimos OG. ¿Usted sabe qué es OG?
Ese es el old guys, ¿no? El pastor dice, yo soy OG, ¿no? Mi papá tiene OG, tiene una camiseta llamada OG. Old guys o el old gangster, la persona que se distingue, que sí todavía tiene su fuerza. ¿Por qué amamos títulos? Buscamos en ellos significados, buscamos estima, posición, pero en el final honestamente no nos da nada, ¿o sí? Mira, gente, una vez gente son jefes, directores y después son nada. ¿Usted ha visto eso? En la compañía la gente tiene su estatus y después es nada. Unos de ustedes salieron de América Latina, tenían todo y después llegan acá y ¿qué? Lavar platos. Yo tengo gente que sale de Cuba y ahí eran pastor. Si eres pastor en Cuba, no hacías nada, solo pastor. Te pagaban $25 al mes, pero eres pastor. Y llegan acá a lavar platos, a hacer algo, porque hay que sobrevivir. Mira, títulos son temporales. En realidad había un problema de títulos y el título que vamos a dar como introducción sale de Mateo 28, no lo voy a leer, pero es una historia que es muy importante en la escritura para entender la perspectiva de Cristo sobre quién es un siervo, qué es servir en su reino. Y había una madres, esto es no contra las madres, ¿okay? Creo que si era un padre haría lo mismo, pero la madre de los hijos de Zebedeo, Juan, Jacobo, ella entra en Mateo y dice, Jesús, dame un favorcito, por favor. Dame un favorcito, yo tengo 2 hijos muy buenos, te han servido 3 años. Por favor, dales un lugar a tu izquierda, a tu derecha, porque han sido buenos, han dejado todo por ti. Jesús le dice, mira, ellos van a poder beber de mi copa, de mi voluntad, de lo que voy a dar, pero ¿qué pasa? La realidad es esta, ellos serán como todos los demás. Porque decidir quién va a ser a mi derecha y izquierda no es para mí decidir, es del Padre. Y después, ¿qué piensa que pasa cuando alguien pide privilegio y estatus? El resto de la gente, ¿qué pasa? Se ponen a chismosear, se ponen furiosos. Quiero contarles la historia de un hispano que conozco, que me habló esta semana. Primero, no se va a congregar más en su iglesia, no es de acá, pero le hablé esta semana de otro lugar. Me dice, no, ahora no me meto en la iglesia. ¿Por qué? Pues no me han hecho caso, no me dan el lugar que merezco. Y yo dije, ok, está bien, háblame. Ay, no, yo puedo enseñar, yo puedo, pero no me... Y entonces yo no voy, nada. Pues le hablé fuertemente, le dije, primero, la decisión de posición, lo que estás pidiendo en la iglesia, no eres tú, Cristo es la cabeza de la iglesia, y tú debes someterte a trabajar en la iglesia. ¿Te imaginas que Juan y Jacobo fueron 3 años, dejaron todo por Cristo, y ni siquiera entonces podían tomar un lugarcito? Y le dije, mira, la otra cosa que quiero decirte, hermano, es, no deja de congregarte. Usted puede decir, no voy a ir a esta iglesia, pero Dios no te da la idea de que puedas ser llanero solitario. Estás creado para ser parte de un cuerpo. Si usted no conoce, no eres parte de un cuerpo local, no eres. Uno me dice, yo soy cristiano y yo voy donde puedo, yo tengo mi fe, yo voy. No. Cristo es la cabeza del cuerpo, nos salvó y nos redimió para ser parte de un cuerpo que va un día, Él va a venir por nosotros un día. Entonces no es accidente, hay que ser parte del cuerpo. Yo aprendo del amor de Dios a través de otros. Yo puedo servir y ayudar a otros y así crecer. Le hablé a este hermano otra vez y le dije, hermano, si usted quiere servir a Dios más grandemente en la iglesia, empiece barriendo el piso. Comience sirviendo. Y Dios te dará tiempo. Otro hermano me llegó recién, me dice, Brian, yo quiero servir, pero Dios no me ha dado nada de habilidades. Él fue muy honesto.
llorando después del servicio. No fue acá. Pero yo dije, hermano, empezamos a hablar y él conoce la Biblia. Le dije, Dios te ha dado un conocimiento de la palabra. Tú puedes enseñar, pero tal vez enseñas en tu casa primero y después enseñas, comience donde estás. Aprenda para servir. Mira, el problema de Juan y Jacobo no era que su madre estaba pidiendo privilegio. El problema de ellos es que ellos se querían mover al frente de la posición. Y Jesús dice, el primero que será el último y el último el primero. Quiero hoy entrar en el pasaje en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 2 y después 8 a 11, para mirar unos principios y entender qué es ser un servidor de la iglesia. Si usted está acá, mira, al final de esta serie, estamos en semana 3, va a haber que una clase de impacto donde los que no son miembros puedan llegar a ser miembros de esta iglesia, de Brook Hills. Usted tal vez viene y asiste, conoce a Cristo, pero tal vez no te has bautizado, no has tomado la clase. Es el tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo quiere bendecir tu vida. Cristo quiere que seas usado. Y si estás ahí estático, no estás haciendo nada en tu vida espiritual, hay que ser parte de algo viviente, el cuerpo de Cristo. El texto sale de 1 de Pedro. Hemos estudiado acá como iglesia 1 de Pedro, pero voy a entrar en 1 de Pedro 4. Pedro, hablando de la iglesia, dice así, voy a leer en 1 y 2. Para comenzar, leo de la Biblia de las Américas. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros en el mismo propósito, como Cristo, tú y yo como Cristo. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne. Entonces nosotros debemos vivir no en la carne, pero estar libres, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Wow. ¿Usted ha experimentado el amor que cubre pecados en su vida? Si conoces a Cristo, lo has experimentado. Si estás, tienes familia o si estás casado, has experimentado esto. Dice, sed hospitalarios los unos a los otros, sin murmuraciones. Wow, palabra grande. Vamos a entrar en lo que es murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Wow. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga conforme a la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando escuchan este pasaje, deben saber que yo corté una parte porque está hablando de lo viejo, las cosas de la carne. Yo quiero enfocar en la iglesia, en lo que es ser parte de la iglesia. Y hoy vamos a hablar de cómo ser un servidor de la iglesia. Pero si usted, para comenzar hoy esto, hay que aclarar. Si usted quiere ser parte de la iglesia, usted debe conocer a Cristo Jesús. Es como decir, mira, yo quiero ser parte de la iglesia, pero mira, yo vengo cuando quiero y lo hago a mi manera. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted va a ser parte del cuerpo, usted debe conocer a Cristo. Usted dice, pues Brian, yo hago buenas cosas. Y yo le diría, qué bueno. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice así. ¿Qué dice? Que por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros mismos, más es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos, dice, hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Yo sé que ustedes al leer eso dicen, wow, hay tanto en ese pasaje en Efesios, y sí hay. La realidad es esta, usted necesita conocer a Cristo. Si usted no conoce a Cristo, si usted no ha llegado a ser perdonado y llegado a tener una relación viviente con Cristo, ¿qué va a pasar?
Usted llega acá y es una reunión. Nada más que una reunión y venimos y salimos y fue bueno o malo. ¿Te gustó el predicador? Yo voy o no. Yo no sé el punto. El punto es Cristo. No hay una cruz acá. Quería darle la cruz, pero no hay. Necesitamos conocer a Cristo. ¿Lo conoces? Él es tu Salvador. Cristo dice que por medio de la fe en Él, usted puede recibir el perdón de pecado. Y hoy, si usted no ha tenido eso en su vida, no has podido gozarte de ser parte del cuerpo. Mira, nacemos físicamente, así espiritualmente, dice en Juan 3, que debemos nacer de nuevo. Y para ser parte de ese cuerpo hay que nacer de nuevo espiritualmente. Hay que conocer a Cristo. Pedro, hablando en el pasaje en 1 de Pedro 4, dice: armaos pues, hay que dejar lo viejo, dejar las viejas cosas de la carne. Alguien dice: ay, yo no sé cómo hacer esto, y le diré hoy: usted no puede dejar lo viejo sin Cristo. Punto. Pero hoy, si yo leo esto bien, dice: ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado. Cristo terminó con el pecado, te ha liberado para servirle, para ser parte de una iglesia. Hoy es un gozo de estar acá. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de estar con Cristo. Donde 2 o 3 se congregan, Él está ahí con ellos. Yo tenía unos hermanos en Ecuador y él conoció a Cristo y era muy intelectual. Él era profesor en la Universidad Católica y Guido y yo hablamos y Guido me dice: pero si yo estoy solo, y este versículo dice: solo donde 2 o 3 están, Él está ahí. Entonces, si estoy fuera del cuerpo, si no estoy con otros, no estoy con Cristo. Él estaba mirándolo bien. Le dije: Guido, dice ahí que hay una bendición, hay una presentación de ver a Cristo con otros. Pero la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura, y Él está en ti, no te va a dejar. Pero lo interesante es que la iglesia, estamos acá y conocemos a Cristo y estamos acá para que cumplir la voluntad de Dios, dice Pedro. Juan 5:17 dice lo mismo, Pablo. Dice que estamos acá, que no debemos vivir de una manera que no seamos sensatos y entendidos. Debemos vivir para cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Amar a quién? A Dios con todo lo que somos, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Escuchen bien, una gente no se ama mucho a ellos mismos. Uno nos amamos demasiado, si somos honestos. Pero hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Número 2. Entonces, primero hay que recibir Cristo para ser parte de servir en la iglesia. Número 2, versículos 8 y 9. Hay una claridad de lo que debemos estar haciendo, hablando del amor. Dice que debemos amar, sobre todo amarnos unos a otros, como Cristo amó a la iglesia. El amor es visto cuando hay hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? La hospitalidad es cuando nosotros honramos, estimamos unos sobre nosotros. Cuando alguien entra en tu casa, paras todo. ¿Qué haces? Bienvenido, entre. Puedo servirle agua, café, buen café colombiano, o yo no sé, una pupusa, yo no sé si eres de El Salvador. No, pero nos ponemos a qué. Paramos todo lo que somos para que honrar, estimar a esa persona. Y la Biblia dice que esta hospitalidad sin murmuración o quejas o decir: ¿por qué me toca hacer esto? Eso es lo que se debe hacer. ¿Dónde? Aquí. No en este lugar necesariamente, pero aquí Cristo se demuestra. Vamos a mostrar que amamos a Cristo. ¿Por qué? ¿Cuándo qué? Cuando nos estamos honrando y estimando. Estamos mostrando hospitalidad, escuchando. Mira, yo quiero que me escuchen, y en vez de que me escuchen, yo vengo para escuchar. Yo quiero, y mira, me siento mal, pero dejo a mi lado mis cosas, yo vengo para servir. ¿Por qué vienes a la iglesia? Esto es mi nota acá. Mi esposa y yo movimos de África, llegamos a Virginia, y Virginia era
Usted llega a Richmond, Virginia, y había iglesias bautistas en todo lado. ¿Dónde vas? Era la pregunta. Fuimos a 17 iglesias. Pero con nuestros hijos pusimos en el tablero, ¿no? Y cada domingo después del servicio lo calificamos. Primero estudiamos qué era la iglesia. Después dijimos, Pero la pregunta era ¿por qué vamos al templo para estar con la iglesia de Cristo? Y la pregunta también era, ¿por la gran prédica? Porque habían buenos predicadores. O por la gran alabanza, aunque fue buena hoy, va a ser mejor en el cielo. Para estar con mis amiguitos. O porque ahí nos toca, podemos servir el uno al otro. Ahí yo puedo llegar a servir, a dar mis dones, a dar mi vida para que otros puedan crecer y ser más como Cristo Jesús. Amén. Venimos a adorar a Dios y servir al pueblo y el verdadero servicio a Dios. Si yo estoy sirviendo a Dios, eso es ¿qué? Adoración. La adoración no es cantar. La adoración es glorificar a Dios con toda mi vida. Y mi vida es ¿qué? Puede ser servicio. Servir el uno al otro sin querer que me den algo de regreso. Eso glorifica al Padre. Eso es la adoración. Y la pregunta que yo le tengo al terminar pensar en qué es amarnos y mostrar hospitalidad es: ¿has mostrado hospitalidad a alguien esta semana de este lugar? ¿Has podido servir a una persona aunque no te tocara? La iglesia no es una reunión de domingo, es una convivencia. Por eso hay grupos pequeños, por eso hay reuniones entre semana, para que podamos crecer. Entonces, les animo, si usted no está tocando y conviviendo con otros en la semana, no estás en la iglesia. Estás llegando a asistir acá, pero el propósito de Dios para ti es que podamos crecer y servir y mostrar hospitalidad el uno al otro. Dejar mis derechos al lado y parar y servirte, porque eres un creyente, un hermano en la fe. Versículo 10 para mí es un versículo que normalmente cuando hablamos de servir en la iglesia, enfocamos en este versículo. Dice así, otra vez quiero leerlo para que, según cada uno recibió un don especial, úselo sirviéndoos unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa? Si tú tienes Cristo en tu vida, tienes el Espíritu Santo en tu vida, ¿qué? Tienes un don que Dios te ha dado, punto. Dios te ha dado, no solo te ha dado dones espirituales, el don espiritual ya vimos, no hay una lista, pero no es, yo hago buenas cosas, eso no es un don espiritual, eso es una vida con Cristo. ¿Okay? Pero esos dones son dados de Dios, ¿para qué? Para que tú los guardes, para servir. Los dones están dados para que los usemos para edificar el cuerpo. Es para que nosotros nos traigamos los dones, los rendimos a Cristo y decimos, Cristo, úselo. Yo tengo un don de administración. Eso es un don espiritual también, ¿sabes? Cada iglesia necesita gente que organice, que administre. Uno dice, yo tengo el don de misericordia. Wow, ¿hay gente necesitada, pastor? Mucha gente necesitada. Mira, la realidad es que a veces en la iglesia, ¿qué hacemos? Él es pagado para que Él haga todo. Y la realidad eso no da. No da. Ni da cuando... No da. Todos tenemos responsabilidad. Si yo tengo el don de misericordia y hay un hermano en necesidad, yo puedo ir y acudir y ayudarlo. Entonces, el deseo nuestro no es que haya alguien. El desafío en la iglesia es esta. Pensamos que unos pocos tienen los dones y yo no uso, yo no sé qué hacer, yo me pongo al lado y yo dejo que otros hagan el trabajo, porque ellos pueden hacerlo mejor. Si usted no está sirviendo, no estás creciendo, escúchame bien.
Si no estás sirviendo, no vas a crecer. A la inversa, quiero notar que los dones no se pueden ser usados como administrador si uno no está maduro. Puse una nota acá. Para que los dones puedan ser usados, el administrador debe madurar espiritualmente. ¿Usted va a dar una espada a un niño? No. Yo pensé traer mi machete que tengo en el garaje, pero dije, no, se me van a asustar, ¿no? Le diría, ay, tengo el machete, ¿lo doy a un niño acá? No. ¿Por qué? Porque hay que madurar para usarlo. La Biblia dice que es la espada. Es una espada de doble filo. Entonces, para usar esto, hay que madurar. Porque si no, vas a estar tirando cosas y no sabes lo que estás tirando. Entonces, si Dios te está llamando, tal vez Dios te ha dado el don de enseñanza, pero si no maduras espiritualmente, no lo puedes usar. A la vez, debes estar sirviendo con lo que puedas para madurar. Mira, nadie llega, si alguien hace deporte, usted no llega a jugar un deporte así de rápido, tan bueno. Si juegas fútbol, yo he visto niños que pueden jugar y desde niños están manejando el fútbol, pero hay mucha práctica. Mi hermano, que vive en Florida, es pastor de misiones allá. Mi hermano tiene 4 hijos, bendición a él. Todos van a ser más altos que él, excepto el primero. Pero todos sus hijos juegan fútbol, soccer. Y todos los sábados, ¿qué hacen? Fútbol. Pero sus hijos, es interesante que empiezan de 5, bueno, ellos son más jóvenes. Y él es el entrenador de ellos y suben. Ahora su hijo se fue a la universidad, está en el Coast Guard Academy y él tiene beca de fútbol. ¿Por qué? Pero no comenzaron con la habilidad que tiene el que está en la universidad. Aprendió, ejercitó, trabajó. Así también espiritualmente debemos crecer para poder servir más. Hay un gran ejemplo en la Biblia de la necesidad de usar los dones y que cada uno debe tomar su parte en la iglesia. Y está en realidad en Hechos capítulo 6. Es un ejemplo que quiero aclarar. Había un gran problema en la primera iglesia. ¿Recuerdan cuánta gente se convirtió al comienzo? 3,000. ¡Pum! Pedro predica, 3,000. Ahora cuando llegamos a Hechos 6, unos dirán que hay más de 10,000 creyentes en Jerusalén. Y no había iban al templo judío, pero no había ni nada, todos en casas, yendo a orar, pero era muy nuevo. Pero ya había unas formas, habían los apóstoles, estaban creciendo, habían discípulos, y la realidad es que había un cuidado de viudas. Entonces, si usted llega y eres griego de trasfondo, ahora cristiano, entonces no eres judío. Habían los judíos y los no judíos. Sí había repartimiento. Ahora se quejaron unos que sus viudas no le estaban dando comida para que podían cuidarse. ¡Wow! La iglesia no primitiva, la primera iglesia, cuidaba, servía el uno al otro. Ahora, noten bien que había un problema y ¿qué se hace cuando hay un problema? El pastor trabaja más. O se paga a alguien que lo haga. No, en la primera iglesia, ¿qué se hizo? Pedro, Juan, los apóstoles dijeron, no podemos parar de predicar, orar y predicar la palabra. Ellos conocían a Cristo y cuando hablan de la Biblia, no tenían la Biblia. Ellos estaban hablando de ¿qué? Enseñando la básica doctrina que Cristo les había dado. Y no iban a parar de hacer eso porque eso era su don y su llamado. Entonces, ¿qué pasó? De repente están ahí y dijeron, wow, no podemos parar de hacer eso, pero entre nosotros se encuentren 7 hombres, que en realidad tenemos parte que son diáconos. De ellos, hombres que sean idóneos, preparados, no inmaduros, maduros, para poder administrar la palabra y servir este rol. Me encanta esto y a veces eso pasa en la iglesia. Hay tantas necesidades y a veces cae sobre uno, pero en realidad cada uno debe tomar su responsabilidad. Si usted está acá, Dios te ha llamado acá, tú tienes algo que dar.
Porque si usted no da, otro trabaja más. Y después que uno trabaja demasiado y todos no... Estamos como un cuerpo, los pies están trabajando mucho. Usted ha visto gente que tiene que arriba son así de gruesos y abajo tienen piernitas como pollitos. Es un sobreenfoque en lo de arriba, ¿no? No están trabajando todo el cuerpo. La iglesia es un cuerpo, dice la Biblia. Y cada parte debe colaborar y trabajar para que podamos trabajar juntos. ¿Se imaginan en la primera iglesia si no hubieran pasado eso? ¿Qué pasaría ahora? Vamos a hablar de eso en un momento, pero quiero regresar a 1 de Pedro, versículo 4. Primero 10 dice, si usted tiene don, úselo. ¿Por qué? Porque es una demostración de la multiforme gracia de Dios. Dios está mostrando su gracia a través de ti. ¿A qué? A los otros. Use lo que Dios te ha dado. Y después, versículo 11, que para mí es un versículo lema de vida. El que hable. ¿Que hable qué? Conforme a las palabras de Dios. El que sirve con todas las fortalezas que Dios, ¿para qué? Para que en realidad en todo Cristo, Dios sea glorificado. ¿Cuántas veces gente ha hablado y no han hablado palabras de Dios? Quiero darles un secreto. Si estás hablando usando la Biblia para hablar a la gente, vas a hablar palabras de Dios. Pero cuando estás usando ideas del mundo, o tus propias emociones, o lo que has oído de otros a veces, cuidado, esta es la base. Pero Dios nos dice que debemos hablar conforme. Está hablando en realidad del don de profecía, el don de poder hablar lo que Dios presenta, es hablar las palabras a otros. Pero también en la Biblia hablamos de enseñanza, que es enseñanza bíblica, eso es palabra de Dios. Pero hay que hacerlo ¿con qué? Con respeto y con reverencia. Hable porque Dios le ha hablado. No hable lo que Dios no te ha hablado. Y después dice, el que sirva, hágalo con toda la fuerza que Dios te ha dado. Mira, ¿cuántos de ustedes trabajan muy fuerte en la semana? ¿Cuántos trabajan más de 60 horas a la semana? Ya, unos pocos. Vamos por 50. No, vamos a seguir. Lo que yo quería hablarles es que nos esforzamos en tener 2 trabajos y estar así. ¿Y qué pasa cuando llegamos a las cosas de Dios? ¿Le doy a Dios qué? Lo que sobre. O me toca. Estoy hablándoles porque es personal también. Yo a veces llego y digo, Dios, yo quiero servirte. He hecho todas las cosas, pero no tomo el tiempo de orar como debería. O no tomo el tiempo de visitar o llamar o cuidar a otros como debería. ¿Qué dice acá? El que sirva, sírvalo con toda la fuerza que Dios le da. Dios te llama a hacer algo y no te da la fuerza para hacerlo. Hay un gran misionero que estuvo en China y dijo esto: el llamado de Dios no falta los recursos de Dios, la fuerza de Dios. Si Dios te llama, te ha dado el don para servir, no va a faltar en darte lo que necesitas para hacerlo. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo creo que Dios me ha llamado, pero no sé si puedo? La realidad es que no puedes, pero Cristo puede. Amén. Tú y yo no podemos, pero hay que servir con todo lo que Dios nos da. Mira, damos todo el trabajo, a veces nos ponemos a hacer cosas, pero cuando llegamos a las cosas espirituales, le damos a Dios los sobrecitos. A veces, honestamente, eso pasa en los matrimonios, las familias. Cuando llegamos a la casa, acabados, ahí damos lo que sobra. Estamos ocupados en las cosas del mundo, en las cosas que pensamos que son prioritarios, y al final damos lo que sobra. Mi esposa, ella no sabía que iba a hablar de ella. A ella no le va a gustar que estoy hablando, entonces pide por gracia por mí ahora. Pero cuando salimos de ser misioneros no pudimos regresar a África porque ella se enfermó.
Y por 7 años ella anduvo con una fiebre. En término médico es FUO, es una fiebre que no conocen de dónde viene. Fever of unknown origin. Por 6 meses tuvo casi una fiebre todos los días de 101. Entonces, y en ese tiempo yo empezaba a entender este versículo. Porque cuando uno no tiene fortaleza física, y yo me enfermé en Nueva York y era casi lo mismo, pensando, ¿qué puedo hacer hoy por Dios? Si tengo energía, si alguien juega fútbol americano, hay algo que se dice, se llama 1 a days, and 2 days, and 3 days. Significa que van a hacer entrenamiento una vez, ellos hacen 3 entrenamientos al día o 2 entrenamientos al día. Entonces ellos toman todo un tiempo de enfocar en el verano especialmente y empujan a la gente y dicen, esta es a 1 a day. Entonces, ¿qué significa? Este día voy a hacer una cosa que puedo por el Señor. Tal vez son 2 horas o tengo una salida. Tal vez ya llego a 2 días, ¿no? La energía que Dios me está dando me da para una cosa, 2 cosas, 3 cosas. ¿Me entienden la idea? Cuando Dios te da la energía para hacer 3 cosas y no das 3 cosas, das una cosa, ¿qué pasa? Honramos al Padre. ¿Y usted piensa que Él quiere darte más? ¿Por qué no me dejas enseñar o hacer esto en la iglesia? Porque lo que te ha dado no lo has usado, no lo has administrado para Él. Entonces yo creo que cuando entramos en esto hay que entender que el servicio verdadero es un sacrificio de alabanza a Dios, pero quiero recordarles una cosa importante. Es de Dios y para Dios y yo no soy el punto. Una gente me dice, yo tengo el don yo tengo el don de sabiduría y necesito yo trabajar en consejería. Pero yo veo sus vidas y no hay nada de sabiduría en sus vidas. Yo digo, mira, primero trabaja en tu vida, madure. Use la sabiduría de Dios en su propia vida. Y eso va a salir. Eso va a salir. Dios quiere darte fortaleza para que seas obediente en lo poco y después serás más en lo grande. Mira, el resultado de Hechos 6 es Hechos 6:7. Hechos 6:7, cuando ellos decidieron dividir los roles, las necesidades en la primera iglesia, siempre hay que ver qué pasa después. Porque los apóstoles oraron y predicaron y no se distrayeron y dieron oportunidad a otros a liderar, aunque de ellos salió el primer mártir, que fue Esteban. 3 resultados. La palabra se difundía, el número de discípulos crecía y aún los sacerdotes se convertían. ¡Wow! Esta iglesia necesita que todos tomamos el rol y que en la comunidad hispana haya una difusión, que salga la palabra, que haya gente que conozca de Cristo y que aún los que dicen no a Cristo conozcan a Cristo, los que no entiendan cómo Cristo puede operar. Hay una gran necesidad de eso hoy. ¿Qué dones te ha dado Dios? ¿Cómo los estás usando en el cuerpo de Cristo? Buena pregunta. Aún eres parte del cuerpo de Cristo. Has tomado la clase, te has hecho un miembro, te has comprometido de ser parte de un cuerpo. Yo les animo a pensar en cómo vamos a servir y trabajar. Servir no es el punto, es glorificar a Cristo a través de nuestras vidas. Amén. En el final, nuestros hijos no van a recordar si hicimos cosas muy chéveres en Colombia. Y si hicimos lo bonito, hicimos muchas oportunidades, muchos juegos, diversiones. Van a recordar que mis padres oraron por mí. Van a recordar que hay una
yo crecí en una familia sólida que se amaban. A veces nos esforzamos por todo lo físico, material, y al final nuestra vida espiritual no está hecho masa, no glorifica a Dios. Y después, ¿cómo traemos eso a glorificar a Dios en la iglesia? Con los sobres. Vamos a orar y yo les animo hoy a pensar. El llamado hoy va a ser muy claro. Hay un llamado hoy. Un llamado, yo creo que de la palabra hoy es de usar lo que Dios te ha dado a servir, pero primero hay que ser parte. Si conoces a Cristo hoy, el llamado es que vengas a Cristo y vengas a su iglesia, te comprometes a tomar la casa al final. Hoy yo quiero animar. Tal vez estás acá hoy y en realidad estás diciendo, Brian, yo estoy gastando mi energía en mí mismo y no estoy glorificando al Padre. Yo quiero parar eso hoy. Yo quiero empezar a servir los propósitos de Dios, la voluntad de Dios hoy en mi vida. Pero tal vez hay unos acá y mi última nota es esto, ya estás listo para servir y te sientes un poco frustrado, no sabes cómo. Su pastor está acá para ayudarte. Eso es el rol de los pastores, es que capacitar, entrenar, dirigir, ayudar que otros sirvan. Por eso estamos acá. Puestos de pie, vamos a orar. Si Cristo te está hablando este día y dices, Brian, yo necesito un compromiso nuevo con Cristo, de rendirme con Él, hoy es el día. Si necesitas hoy comprometerte con la iglesia, aún pasar al frente y decir, lo voy a hacer, pastor está al lado, Él quiere hablar contigo, quiero que lo haga. Hoy es el día de no salir de acá y regresar a casa, sino obedecer el Espíritu de Dios. Cuando Dios te hable, obedezca. Padre, gracias porque nos has llamado a ti mismo. Gracias que cuando cantamos ahora hay un llamado que nosotros podamos seguirte. Gracias por el privilegio de responder a tu palabra hoy. Padre, yo pido por cada persona que esté acá, que te conozca. Padre, yo pido por la persona que esté acá y sabe que necesita ser parte de un cuerpo, está asistiendo, pero no ha dicho, sí, yo quiero ser parte de este cuerpo, me comprometo de no solo asistir y ver, pero poner mis manos a trabajar. Y tal vez unos estamos acá y ya somos parte de Dios, pero enséñanos cómo servir el uno al otro, de humillarnos, de lavar los pies el uno al otro, como Cristo lavó los pies de sus discípulos y dio su vida por nosotros. Así nosotros queremos ser los que dan nuestras vidas por otros. Que tú seas glorificado, Cristo, en todo lo que se haga hoy y cada día. En tu nombre oramos. Amén. Hoy es el día